Habíamos acordado que el día de ayer lo dedicaríamos como para hacer em, esta sesión como de contexto, como de revisión del marco histórico, del marco jurídico, la revisión de algunos datos sobre el ejercicio del periodismo y demás, y que hoy dedicaríamos la sesión a comentar algunos casos en donde el Tribunal Electoral ha fijado criterios importantes respecto a la libertad de expresión en su vertiente de libertad de periodismo, libertad de prensa. Bueno, ayer alcanzamos a comentar esta parte que tenemos en la lámina, los principales aspectos que integran lo que se ha dado por llamar el modelo de comunicación política. Vimos justo que, bueno, en el marco normativo que parte de la Constitución y que continúa en las leyes secundarias, sobre todo en la LEGIPE y en el reglamento de radio y televisión del INE, se concentran justamente estas reglas que configuran nuestro modelo de comunicación política y que se refieren particularmente al acceso a radio y televisión, cuáles son los medios, los requisitos, los canales que se tienen que seguir para poder acceder a radio y televisión por parte de partidos y candidatos. Hay que tomar en consideración también que a partir de la reforma del año 2014 se reguló la figura de las candidaturas independientes y que los candidatos, las candidatas independientes también tienen acceso a radio y televisión, pero únicamente hasta el momento en que obtienen su registro como candidatos. Es decir, que durante la etapa previa de apoyo ciudadano, cuando se dan a la tarea de la recolección de firmas, todas estas actividades las desarrollan con recursos propios. En esa etapa no tienen financiamiento público y tampoco tienen presencia en radio y televisión. Y además, como ayer comentábamos que está prohibida la compra y adquisición tanto de partidos como de candidatos y particulares de espacios en radio y televisión, en tal sentido, los aspirantes a candidatos independientes están impedidos para contratar espacios en radio y televisión en esa etapa de aspirantes. Solo hasta que obtienen el registro como candidatos, como candidatas, es que se les puede dotar de espacios en radio y televisión a través de los tiempos oficiales administrados en exclusivo por el INE. Bueno, comentamos también que el modelo de comunicación política regula la propaganda gubernamental, ha establecido algunas reglas generales, sobre todo las contenidas en el artículo 41 y el 134 de la Constitución. De hecho, con la reforma del año 2014, en el régimen transitorio se planteó una obligación para que el propio Congreso de la Unión emitiera una ley de comunicación social para que se regulase justamente todo lo que tiene que ver con la comunicación que deriva, que emana de las instituciones públicas, tanto las gubernamentales como las autónomas. De hecho, este es un tema que se controvirtió, no sé si ustedes recuerden, por intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le obligó a el Congreso de la Unión a que cumpliera con este mandato que el propio Congreso se había dado de emitir esta ley de comunicación social. Finalmente, pues esto se cumplió, aunque la ley, la verdad es que no ha tenido el impacto que debería de tener. Incluso, bueno, pues hay muchos aspectos de la ley que son un tanto redundantes respecto a lo que se establece en la Constitución y en la ley electoral, y creo que no ha cumplido con su propósito como debería de ser. Bueno, también tenemos que la reforma del 2014 prohibió la propaganda personalizada. Esto también está contenido sobre todo en el artículo 134 constitucional, que al momento de regular o de afinar algunos aspectos de la regulación sobre campañas y precampañas. Bueno, pues ahora es más, si se me permite la expresión, sencillo identificar cuando un actor político cae en actos anticipados de campaña y precampaña, considerando justamente los tiempos que se establecen en la legislación y también el contenido de los mensajes que en su caso emitan. Esto es lo que explica que, por ejemplo, durante la etapa de precampañas, los mensajes que vemos en radio y televisión incluyen esta leyenda de que el mensaje está dirigido a la militancia partidista del instituto político que está difundiendo el mensaje. Por supuesto, pues esto es objeto de discusión porque, pues aun cuando se incorpore esa leyenda, lo cierto es que el video, el spot, no solamente lo ve la militancia del partido, sino pues, prácticamente todas las personas, ¿no? Todos quienes formamos parte del público cautivo
que consume los contenidos de televisión abierta. Bueno, tenemos también que se reguló este aspecto de la calumnia electoral, que en el artículo 134 se fijaron algunas reglas, sobre todo se incorporó este principio de imparcialidad aplicable a los funcionarios públicos para que administren de manera imparcial, profesional y ética los recursos públicos, sobre todo con la intención de que no interfieran en el desarrollo de los procesos electorales. Y también, bueno, pues el modelo de comunicación política incluye la obligación de los partidos y candidatos a hacer un uso adecuado de la radio y la televisión. Sobre todo, bueno, pues uso adecuado de la pauta de radio y televisión se refiere particularmente a los contenidos, es decir, que los partidos y candidatos deben de estar, o están sujetos, mejor dicho, a incluir en sus mensajes proselitistas o de índole política en general, contenidos que sean afines a el régimen democrático. Por lo tanto, pues están prohibidos justamente los contenidos de tipo calumnioso, los contenidos que inciten al odio, a la violencia, que tengan contenidos discriminatorios, que violenten algún principio constitucional del sistema democrático, como puede ser, por ejemplo, para citar un caso muy concreto, de un tiempo a la fecha se ha colocado sobre eh, la opinión, o bueno, se ha puesto sobre la mesa el tema del principio de interés superior de la infancia, de tal suerte que los partidos políticos están obligados a sujetarse a unos lineamientos que han sido emitidos por el Instituto Nacional Electoral, derivado de un conjunto de sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en estos lineamientos se establecen criterios, obligaciones, pautas que deben de seguir los partidos políticos cuando involucren a niñas, niños y adolescentes, con la idea justamente de hacer prevalecer este principio del interés superior de la niñez. Entonces, bueno, de hecho, el origen de la discusión de este punto del interés superior de la niñez estriba justamente en un caso en donde un candidato a la gubernatura de Nuevo León incorporó a niñas, niños y adolescentes en un spot de tipo proselitista, y en aquel caso fue la primera ocasión en donde el Tribunal Electoral se manifestó, se pronunció respecto a esta temática del interés superior de la niñez, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso en específico y en algunos casos similares en donde se ha involucrado a niñas, niños y adolescentes, justamente se discute este tema del principio superior de la niñez, y cuando se advierte que se ha trastocado este principio, pues estamos en la práctica ante un caso de uso indebido de la radio y la televisión por parte de los partidos y candidatos, ¿no? Es decir, que usan este medio de comunicación violentando justamente un principio que rige nuestro sistema democrático. Bueno, también comenzamos a ver esta parte que se refiere a los aspectos del modelo de comunicación política que guardan relación con el tema que estamos discutiendo, es decir, con la libertad de prensa, con el ejercicio libre del periodismo, ¿no? Bueno, alcanzamos a comentar esta parte sobre la restricción con rango constitucional, a la cual ya me referí también el día de hoy, sobre que no pueden contratarse ni adquirirse tiempos en radio y televisión ni por parte de partidos, candidatos ni particulares, con la intención de interferir en los procesos electorales, ¿no? Con el propósito de influir en las preferencias y orientar el sentido del voto de la ciudadanía. Esto está prohibido, esto lo comentamos el día de ayer. También comentamos esta otra parte sobre la incorporación de nuevas causales de nulidad con la reforma del año 2014. Una de ellas se refiere a que quien rebase el tope de gastos de campaña hasta en un porcentaje superior del 5% puede motivar justamente que la autoridad competente decrete la nulidad de una elección. Y la otra causal que guarda relación con el tema que estamos comentando, se refiere a esta que desde ayer discutimos, ¿no? La que establece que el candidato, la candidata que compra o adquiera espacios en radio y televisión violentaría, por lo tanto, esta norma básica contenida en la Constitución sobre la prohibición de contratar o adquirir justamente espacios en estos medios, y por lo tanto una infracción de esta naturaleza podría eventualmente conducir a que la autoridad decretase la nulidad de una elección, ¿no? Bueno, esto también lo comentamos el día de ayer.
Comentamos también esta parte de los debates, quedamos que la reforma del año 2014 igualmente impuso obligaciones a las autoridades electorales administrativas, tanto la nacional como de los estados, para que organizasen debates entre los candidatos de las distintas elecciones. Naturalmente, cada una en el ámbito de su competencia. Comentaba que, por ejemplo, en el caso de los soples, pues estos están obligados a organizar debates entre los candidatos que participan en las elecciones municipales, en las elecciones para renovar los congresos locales y en las elecciones para la renovación de las gubernaturas. En el caso del INE, esta institución está obligada a organizar debates entre los candidatos que participan en la elección de diputaciones federales, de senadurías y de presidente de la República. Y también, bueno, esto lo comentábamos que guarda relación con el tema que estamos comentando de la libertad de expresión, porque se prevé en nuestra legislación la posibilidad de que los medios de comunicación organicen debates entre los distintos candidatos, pero tienen que seguir estas reglas que ayer comentábamos, ¿no? Tienen que dar cuenta, tienen que informar a la autoridad administrativa electoral competente de la organización de este debate, tienen que invitar por lo menos a 2 candidatos de la misma elección y tienen que establecer condiciones de equidad en el formato del debate que busquen desarrollar, ¿no? Bueno, esto también lo comentamos el día de ayer y vamos a retomar la exposición a partir de esta parte. Vamos a comentar 2 aspectos más que tienen que ver con las reglas generales que aplican a nuestro modelo de comunicación política y que se relacionan con el tema que estamos discutiendo de libertad de expresión en su vertiente de libertad de prensa, y después vamos a revisar, a comentar algunos casos particulares resueltos por el Tribunal Electoral. Bueno, tenemos entonces que este modelo de comunicación política plantea en el artículo 160, numeral 3 de la LEGIPE, una obligación para que el Instituto Nacional Electoral, como autoridad administrativa electoral y como la única competente para la administración de los tiempos en radio y televisión, plantea una obligación para esta autoridad a efecto de elaborar unos lineamientos que busquen orientar, digamos, el actuar de los medios de comunicación en el contexto de las campañas electorales. Textualmente, este numeral 3 del artículo 160 señala que previa consulta con las organizaciones gremiales de radio y televisión y los profesionales de la comunicación, los periodistas, analistas, comunicadores en general, etcétera. Bueno, previa consulta con ellos, el Consejo General del INE aprobará a más tardar el 20 de agosto del año anterior al de la elección, es decir, varios meses previos a que inicie la etapa de campañas e incluso la de precampañas. Bueno, se tiene que aprobar estos lineamientos generales que buscan, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas, buscan regular dichas libertades. En tal sentido, se plantean algunas recomendaciones a los noticieros respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de los candidatos independientes. Bueno, este aspecto es interesante porque de alguna manera establece ciertos límites al ejercicio de la libertad de expresión, en este caso el ejercicio de la libertad del periodismo. Todo esto en aras de salvaguardar este principio sobre el cual he sido muy enfático al señalar que es la piedra angular de nuestro sistema electoral y que se refiere a el principio de equidad en la contienda. Si lo pensamos un poco, prácticamente el 80-90% de la legislación electoral está enfocada en hacer prevalecer justamente este principio, el principio de equidad en la contienda. Comentábamos ayer a la luz de la experiencia norteamericana que, bueno, pues ellos privilegian el principio de libertad de expresión. Para ellos este es el aspecto toral de su sistema electoral. En el caso mexicano esto no es así. Quizás es importante tener en consideración el desarrollo histórico de nuestro sistema político para entender justamente la importancia que se le da al principio de equidad en la contienda. Habrá que recordar que durante buena parte del siglo XX tuvimos un sistema de partidos de modelo hegemónico que definió de alguna manera nuestro sistema político mexicano. En ese sentido, el sistema electoral estaba igualmente planteado en términos de hacer prevalecer ese estado de cosas en donde el partido oficial ejercía esta hegemonía, ¿no?
Por eso es que justamente ya una vez que entramos a la etapa de transición a la democracia, el principio de equidad en la contienda se volvió fundamental y se ha mantenido infranqueable a lo largo de los años, porque pues venimos de ese pasado histórico reciente en donde había una fuerza política que ejercía hegemonía y que en buena parte eso se debía al propio diseño de gobernanza electoral. Sabemos que en el caso de México, a diferencia de muchos otros países de América Latina, nunca tuvimos una dictadura militar, pero sí podríamos calificar el sistema político mexicano en lo que va de la década de los años 40 a los años 90 como un régimen autoritario, porque teníamos elecciones, teníamos un Estado de Derecho, teníamos instituciones encargadas de la función electoral, pero lo cierto es que pues todo este andamiaje institucional y jurídico pues no permitían una competencia efectiva entre los distintos actores políticos. Se permitía, por supuesto, la existencia de partidos de oposición. Históricamente, el Partido Acción Nacional había sido o fue durante todo el siglo XX la principal fuerza opositora al Partido Revolucionario Institucional, pero bueno, pues en este estado de cosas, un sistema político con estas características, lo cierto es que los partidos de oposición tenían pocas posibilidades de ganar elecciones. Y de hecho, si hacemos un poco de memoria, recordaremos que en realidad los primeros espacios que obtuvieron los partidos de oposición no fueron por triunfos electorales por el principio de mayoría relativa, sino gracias a las modificaciones que se hicieron a nuestro sistema político y electoral que permitieron la asignación de escaños en atención al porcentaje de votos que obtenían los partidos políticos. El antecedente de esto lo podemos encontrar en la reforma del año 1962 que permitió la incorporación de la figura del diputado de partido, que consistía en que los partidos políticos que alcanzaban el 1.5% de la votación se hacían acreedores a que de manera directa, por este hecho de haber alcanzado ese umbral electoral, se les asignasen 5 diputaciones, insisto, de manera directa, ¿no? 5 diputaciones de partido. Y además, por cada medio punto porcentual adicional, podían recibir una diputación igualmente adicional hasta acumular un límite de 20. Esto fue lo que permitió que a partir de los años 60 algunos partidos de oposición comenzaran a ganar espacios de manera pues muy limitada, pero bueno, ya en la práctica se advertía esto, la presencia de partidos de oposición en el órgano legislativo federal. Y esto se hizo todavía más patente con la reforma del año de 1977 que incorporó a nuestro sistema político y electoral la representación proporcional. Gracias a esta figura de la representación proporcional que se incorporó con esa reforma del año 77, los partidos de oposición comenzaron a ganar igualmente más espacios en el órgano de representación política y a la sazón, desde el interior del propio órgano legislativo, comenzaron a impulsar más reformas en materia político-electoral que sumadas a las demandas de la sociedad, sumadas a la presión internacional, recordemos que también durante la etapa del llamado neoliberalismo, que hoy está muy en boga por el discurso que maneja el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante este periodo del neoliberalismo, pues se marcaron ciertas directrices, por los grandes organismos internacionales en materia económica, como la OECD, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, y entre algunas de estas demandas, entre algunos de estos requisitos, entre algunos de estos parámetros que exigían estos organismos internacionales para otorgar créditos a los países, a las naciones emergentes o de economías emergentes. Uno de ellos uno de estos requisitos se refería a la apertura democrática. Entonces, bueno, todo este cúmulo de factores finalmente terminaron por impulsar esta liberalización que se maneja en la literatura especializada y que antecede a la etapa de transición política. En el caso mexicano, bueno, pues ya la etapa franca de transición política la podemos advertir sobre todo en la década de los años 90. Bueno, todo esto que estoy comentando para explicar justamente la importancia que reviste este principio de equidad en la contienda y por qué muchas de los aspectos que regulan el modelo de comunicación política, como muchos otros que resultan aplicables a la materia electoral en nuestro país, buscan justamente privilegiar este principio de equidad en la contienda. En ese sentido, para volver al punto que tenemos en la lámina, es importante señalar que estos lineamientos que emite el Instituto Nacional Electoral tienen este carácter orientativo
orientativo, no es una imposición, tienen un carácter orientativo, pero pues tiene como propósito fundamental, perdón, justamente pues dar pautas, dar premisas a los comunicadores, a los profesionales del periodismo, para que durante la etapa de campañas electorales, de precampañas incluso, sin trastocar la libertad del ejercicio periodístico, puedan desarrollar sus actividades, pero vigilando también que en este actuar no violenten el principio de equidad en la contienda. Entonces, bueno, esta obligación del INE de emitir estos lineamientos está plasmada en la ley y es una práctica recurrente que se repite, por supuesto, en el caso de cada elección federal, ¿no? Bueno, el siguiente aspecto se refiere a el monitoreo que realiza el Instituto Nacional Electoral sobre los medios de comunicación. Va muy de la mano con el otro tema que acabamos de comentar. En la legislación electoral se establece igualmente que el Consejo General debe llevar a cabo la realización de monitoreos de las transmisiones sobre las precampañas y campañas, tanto en los programas que se transmiten por radio como los que se difunden a través de la televisión y que revistan un carácter noticioso. Los resultados de este monitoreo se deben hacer públicos por lo menos cada 15 días a través de los tiempos destinados a la comunicación social del instituto, es decir, a través de los canales de comunicación institucional y en los demás medios informativos que determine el propio consejo, como pueden ser, por ejemplo, los boletines de prensa, las páginas de internet o la página de internet institucional del instituto, entre otras cuestiones. Bueno, este aspecto, les decía, guarda relación con el anterior porque también busca privilegiar el principio de la equidad de la contienda, en este caso ya no a través de un instrumento de tipo orientativo, sino más bien a través de un mecanismo de seguimiento, ¿no? De observación, que podríamos considerar pues de alguna manera como una manifestación de la observación electoral, porque lo que busca es acompañar, digamos, observar precisamente el actuar de los medios de comunicación en el contexto de los procesos electorales, en específico durante las etapas de precampaña y campaña, para vigilar que la intervención, o mejor dicho, que el desarrollo de las actividades que llevan a cabo los profesionales del periodismo no interfieran con el desarrollo de los procesos comiciales y violentando el principio de equidad en la contienda. Entonces, en este caso se trata justamente de hacer un seguimiento de los medios de comunicación, sobre todo aquellos que revisten carácter noticioso, que dan cuenta, que dan seguimiento, que acompañan, que cubren las actividades de campaña y de precampaña para verificar que, reitero, en este actuar del ejercicio profesional del periodismo no se trastoque el principio de equidad en la contienda. ¿Cómo se podría vulnerar este principio de equidad en la contienda por parte de los periodistas en este contexto que estamos describiendo? Pues a la luz de ejemplos como los que ya hemos referido y que de hecho algunos de ellos vamos a retomar en los ejemplos que comentemos a continuación. Me adelanto a mencionar, por ejemplo, estos casos en donde se dan una mayor cobertura, una mayor presencia en los medios de comunicación a determinados partidos o candidatos en detrimento de los demás contendientes en la pugna electoral, ¿no? Es decir, que se le da más espacio, se le da más resonancia, se menciona más veces, se difunde más veces la imagen de un candidato de un partido en comparación con todos los demás que participan en la misma elección, ¿no? Entonces, en esos casos en donde aparentemente se está haciendo una labor de cobertura noticiosa, en realidad en la práctica se traduce en una sobreexposición indebida, evidentemente, del candidato o del partido en cuestión, del candidato o partido que se beneficia de esta práctica realizada por algún medio de comunicación, algún comunicador, algún periodista, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues para cubrir que en esta etapa de precampañas y campañas, o para asegurarse que en esta etapa no se trastoque por parte de los comunicadores, periodistas, analistas y demás, el principio de equidad en la contienda es que el INE tiene que llevar a cabo este monitoreo. Este monitoreo se ha venido sofisticando al avance, al pasar de los años y a la luz del avance tecnológico, pero en realidad es una actividad que se atribuyó al Instituto entonces Federal Electoral desde las reformas de los años 90. Si no me equivoco,
en particular a partir de la reforma del año de 1996. Y pues esto también se entiende a la luz de lo que ya comentábamos, del pasado histórico del cual provenimos, ¿no? Entonces, bueno, esta práctica que quizás en otras latitudes, en otros sistemas electorales pudiera parecer de entrada un mecanismo que atenta contra la libertad de expresión. Bueno, en el caso de México, pues ha sido adoptado naturalmente con algunas características particulares para afectar en la menor medida posible el ejercicio libre del periodismo, pero reitero, sobre todo para hacer prevalecer este principio de equidad en la contienda, que es la piedra angular de nuestro sistema electoral. Bueno, a continuación vamos a comenzar con la revisión de estos casos. Son pues algunos cuantos casos significativos que han sido resueltos por el Tribunal Electoral, en donde se han fijado criterios interesantes respecto a el ejercicio del periodismo, el ejercicio de la comunicación social. Y bueno, en este sentido tenemos en primer lugar este asunto, el SUBRAP 141-2008, en donde se aborda en particular este tema del secreto profesional de periodistas. Bueno, este caso o lo que ocurrió en este caso es que la coalición por el bien de todos, aquella coalición que postuló al candidato Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial del año 2006, presentó un escrito de queja ante el Instituto Federal Electoral con el propósito de denunciar la presunta aportación indebida de recursos públicos en dinero y en especie por parte del Ayuntamiento de Tlalnepantla en beneficio de los candidatos postulados por el Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y a una senaduría del Estado de México. El candidato era Ulises Ramírez Núñez. Bueno, lo que se denunciaba era justamente estas aportaciones indebidas o las presuntas aportaciones indebidas por parte del Ayuntamiento de Tlalnepantla. Pero resulta que uno de los medios de prueba que se presentaron eran notas periodísticas que habían sido difundidas por el periódico La Jornada. En este sentido, el encargado del despacho de la Dirección General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de Partidos Políticos del entonces Instituto Federal Electoral le solicitó a la directora general del periódico La Jornada que remitiese toda la información y documentación, incluyendo fotografías, videos, cintas y o grabaciones que sustentaran lo publicado en 4 notas que fueron difundidas a través del citado periódico de La Jornada. Todo esto con el propósito de que la autoridad fiscalizadora competente tuviera mayores elementos de convicción para, en su caso, pues corroborar que en efecto se habían utilizado estos recursos públicos del Ayuntamiento de Tlalnepantla en beneficio de los candidatos postulados por el PAN a la senaduría y a la presidencia de la República. Demos, Desarrollo de Medios, Sociedad Anónima de Capital Variable, la empresa editora del periódico La Jornada, por conducto de su apoderado legal, interpuso un recurso de apelación contra este requerimiento que había sido planteado por la autoridad fiscalizadora del Instituto Federal Electoral. Bueno, las consideraciones de la Sala Superior en este asunto se refieren a lo siguiente. En primer lugar, la Sala Superior consideró que el objeto del secreto profesional lo constituyen, del secreto profesional de los periodistas, evidentemente, periodistas y comunicadores, lo constituyen las fuentes informativas. Es decir, que el secreto incide precisamente sobre la identidad del sujeto que proporciona la información, así como de los elementos subjetivos y materiales que se hayan utilizado para lograr la localización de la fuente. De la mano de lo anterior, la Sala Superior plantea que al comunicador se le concede el derecho de ver a guardar el secreto sobre la identidad de la fuente de información, así como de los elementos que puedan conducir a esta identidad, pero no se le excluye de informar sobre los hechos que constituyen la información, porque la divulgación de estos, al hacerse públicos, no pone en riesgo el derecho a obtener la información para comunicarla. Es decir, que de lo que nos habla la Sala Superior es que como parte de las garantías que se deben de establecer por parte del Estado para que exista un periodismo libre,
para que los periodistas, los comunicadores cuenten con mayores condiciones de seguridad y no se den fenómenos como los que revisábamos el día de ayer, estos que nos hablan de contextos en donde el ejercicio del periodismo implica un riesgo latente para quienes lo llevan a cabo. Bueno, para evitar ese tipo de situaciones es que existen mecanismos como este que se refieren a el secreto profesional. Es decir, esto que se refiere a la posibilidad, o mejor dicho, la obligación que tienen los profesionales del periodismo y de la comunicación de salvaguardar la identidad de las fuentes que les proporcionan información, ¿no? Este es un aspecto sumamente importante porque, reitero, puede ser entendido como una garantía para el libre ejercicio del periodismo. Pensemos, por ejemplo, en aquellos casos de contextos antidemocráticos, de contextos autoritarios o totalitarios, en donde hay persecución en contra de la prensa libre. Bueno, si los periodistas estuvieran obligados en esos contextos a revelar quiénes son sus fuentes de información, cuáles son los documentos o mediante qué medios obtuvieron los documentos que les permiten dar cuenta en términos noticiosos de algún evento en específico, pues eso por supuesto que facilitaría todavía más la persecución política en contra de todas las voces disidentes, no solamente de quien está difundiendo la noticia, quien está dando a conocer una opinión sobre un evento en concreto o algo por el estilo, sino también respecto a todas las personas involucradas que eventualmente le pudieron haber proporcionado o facilitado algún tipo de información, ¿no? Entonces, bueno, en un contexto plenamente democrático, evidentemente que el secreto profesional de las y los comunicadores, de las y los periodistas, reviste particular importancia. Bueno, también la Sala Superior señala en este asunto que el auxilio solicitado por las autoridades electorales a los comunicadores no puede traducirse en un deber, en una obligación, en una imposición, a la luz justamente de lo que acabamos de comentar, cuyo incumplimiento traiga aparejada la aplicación de alguna medida de apremio o sanción cuando lo solicitado forme parte de la información o documentación que se encuentra al amparo del secreto profesional. Es decir, que justamente en un contexto como el que se refiere al caso concreto que estamos discutiendo, bueno, el hecho de que el periódico La Jornada no haya proporcionado, no haya cumplido con el requerimiento que le estableció la autoridad fiscalizadora del INE, no tendría por qué ameritar una sanción como consecuencia, ¿no? En el entendido justamente de que no implica una obligación o no implica una imposición este requerimiento, considerando, reitero, pues los parámetros que nutren los parámetros, criterios e incluso el marco jurídico que aplican a este concepto del secreto profesional del periodismo. Bueno, como complemento de este apunte se señala que tales sujetos, los periodistas, quedan eximidos de revelar la identidad de la fuente de información o de proporcionar los elementos que conduzcan a ella, o los que son producto de las investigaciones cuyo contenido aún no ha sido publicado. Finalmente, a la luz de estas consideraciones, la Sala Superior modificó el acto impugnado a efecto de que la autoridad responsable, es decir, este encargado del despacho del área fiscalizadora del INE, requiriese o modificara el requerimiento que se había solicitado a Demos Desarrollo de Medios Sociedad Anónima de Capital Variable para que, por conducto de la directora general del periódico La Jornada, le proporcionase la documentación soporte de las notas solicitadas, pero con pleno respeto a su derecho a guardar reserva respecto a la identidad de sus fuentes de información y de aquellos elementos que sean producto de su investigación que no hayan sido publicados. Es decir, que de alguna manera la Sala Superior, digamos que no fue omisa a apoyar, bueno, si se permite la expresión, apoyar el requerimiento solicitado por la autoridad electoral con el propósito de que ésta contara con mayores elementos de convicción, pero que el requerimiento que había formulado originalmente tenía que ser modificado justamente a la luz de este criterio de protección al secreto profesional, ¿no? Es decir, que en el origen la autoridad competente había solicitado absolutamente toda la información que tuviera a su alcance La Jornada para
poder desarrollar esta investigación, contar con mayores elementos de convicción, como se señala en la propia ejecutoria, ¿no? Pero la sala superior considera que, bueno, si bien puede solicitar información a este periódico, es importante que se reserve aquella información que podría poner en riesgo esta cuestión del secreto bancario y, en este sentido, igualmente poner en riesgo tanto a quienes escriben la nota como a las propias fuentes de información, ¿no? Entonces, bueno, este es un asunto relevante justamente por lo que reviste respecto a el secreto profesional de las y los periodistas. Bueno, estos casos que estamos comenzando a discutir, es importante hacer mención que fueron emitidos por la anterior integración de la sala superior, ¿no? Aquella integración que estaba conformada por el magistrado Carrasco, el magistrado Luna, la magistrada Lanís, el magistrado Galván, el magistrado Nava, el magistrado Penagos, ¿no? Pero bueno, aun cuando son criterios pues un tanto añejos, vean que pues datan del año 2009, estamos hablando de más de una década de distancia, siguen siendo significativos, siguen teniendo relevancia importante para el desempeño del libre ejercicio del periodismo en materia electoral. Bueno, estos casos, aun cuando son un tanto añejos, reitero, revisten esta importancia y por eso es que lo retome, pero evidentemente también vamos a discutir algunos asuntos, vamos a exponer algunos asuntos más recientes que han sido resueltos por la actual integración de la sala superior. Bueno, a continuación tenemos este caso, el SUBRAP 234-2009, perdón, que encuentra su antecedente a su vez en el expediente SUBRAP 190-2009, conocido como el caso Sodi. No sé si ustedes se acuerden de este caso, es un caso que en su momento tuvo mucha resonancia en los medios de comunicación, justamente por el criterio que adoptó la sala superior al resolver la controversia, ¿no? Lo que pasó originalmente fue que el candidato postulado por el Partido Acción Nacional a la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, Demetrio Sodi de la Tijera, se vio envuelto en una polémica porque acudió a un partido de fútbol entre Pumas de la Universidad y el Puebla en el estadio de Ciudad Universitaria. Y en ese marco fue abordado por uno de los comentaristas de televisión que forman parte de este equipo, formaban parte de este equipo de transmisión del partido de fútbol y le realizó una entrevista que podríamos considerar como de banqueta, que duró poco más de un minuto, ¿no? Pareciera que esta entrevista fue de manera casual, de manera espontánea, pero hay algunos elementos que nos hacen pensar que a lo mejor no fue así, porque a la luz de las investigaciones que se realizaron, se pudo advertir que en la agenda que manejaba el candidato Sodi, en la agenda pública, se había publicado la eventual convivencia con comentaristas deportivos que transmitirían este partido de fútbol. Finalmente, esta convivencia, este encuentro no se realizó en esos términos y solo se llevó a cabo la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor resulta un tanto malicioso pensar que simplemente hubo como un intercambio en el tipo de formato, es decir, en lugar de llevar a cabo un panel, se llevó a cabo una entrevista como para hacerlo parecer justamente un ejercicio espontáneo. Eso pues ya es una interpretación propia, cada una de ustedes podrá hacer la suya. Bueno, a quien le interese, pues sabe que las sentencias, todas las sentencias del tribunal están públicas, están a su disposición, son material público y se encuentran en la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, volviendo al caso, entonces se llevó a cabo esta entrevista, que les digo duró poco más de un minuto, pero resultó interesante porque, bueno, el reportero le preguntaba a Sodi de la Tijera si le gustaba el fútbol, que coincidencia haberse encontrado ahí. Sodi dijo que sí le gustaba, que iba a apoyar a los Pumas y que además en caso de ganar el cargo para el cual estaba postulado como jefe delegacional, apoyaría el deporte,
trataría de habilitar o de construir espacios para el esparcimiento y la actividad deportiva, digo, esto en palabras propias, por supuesto, pero ese era el sentido de las expresiones del entonces candidato, ¿no? Les digo, fue una entrevista muy breve, poco más de un minuto, y bueno, este asunto fue controvertido por Ana Gabriela Guevara, que era postulada por la coalición integrada por el Partido del Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática y Convergencia, al mismo cargo de jefa delegacional de Miguel Hidalgo. Bueno, en este primer asunto, la Sala Superior consideró que sí, la Sala Superior consideró que había elementos que permitirían advertir la entrevista como un tipo velado de propaganda, porque se había hecho alusión a su condición de candidato, porque se había emitido este mensaje o se había transmitido este intercambio, esta aparente entrevista en el contexto de las campañas electorales de una elección, y porque el entrevistado había hecho alusión a acciones que llevaría a cabo en caso de ganar eh, la delegación, ¿no? El cargo por el cual estaba contendiendo. Entonces, la Sala Superior consideró que había elementos como para considerar el contenido como propaganda, pero como no había un contrato de por medio, no se pudo corroborar la existencia de un intercambio comercial, de un pago, de una prestación económica o de una contraprestación económica a cambio de la entrevista. Bueno, pues la Sala Superior consideró que no se violentaba la ley electoral porque no se estaba contratando espacios en radio y televisión, bueno, en este caso en televisión, ¿no? Entonces, aun cuando había, digamos, difundido un contenido o se había difundido un contenido de tipo propagandístico, al no existir un vínculo comercial, no se podía actualizar este supuesto de compra indebida de espacios en televisión. Este aspecto es importante porque justamente la Sala Superior en ese entonces todavía no acuñaba el criterio que implica poner importancia también en la adquisición indebida de radio y televisión, porque a la luz del ejemplo que yo les ponía el día de ayer sobre las univallas y las vallas electrónicas del Partido Verde Ecologista de México, tenemos que ahí sí se pudo acreditar un acuerdo comercial por un paquete de publicidad que no incluía la transmisión en televisión, ¿no? O que no era explícita, sino que simplemente se establecía en este acuerdo que la difusión de la propaganda contratada se podía magnificar, ¿no? Bueno, esta magnificación de la publicidad contratada, pues era justamente a través de la transmisión del partido de fútbol, ¿no? Entonces, en este caso, estábamos hablando, en este caso del Verde, estábamos hablando de un acceso indebido a la televisión, aun cuando no se hubiese contratado ese acceso, ¿no? Bueno, pero este criterio se emitió con posterioridad. Comentábamos que ese asunto del Verde se dio en el contexto de las campañas electorales del año 2015. En ese entonces, la Sala Superior, todavía integrada por los anteriores magistrados y la magistrada Lanís, modificaron el criterio a efecto de darle importancia a este aspecto del acceso indebido, ya no solamente a la compra, sino también al acceso indebido, ¿no? Pero bueno, pues este es un antecedente en donde esta parte todavía estaba ausente. Y bueno, pues la Sala Superior consideró que pues no había elementos como para sancionar al candidato en cuestión, ¿no? Finalmente, de este asunto RAP 190-2009, la Sala Superior le ordenó al Instituto Nacional Electoral que volviese a emitir un acuerdo porque había tenido ahí algunas fallas procesales, no se había procedido de acuerdo de manera adecuada para la acumulación de los asuntos porque habían sido varias denuncias, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, una vez que la Sala Superior, perdón, que el Consejo General cumplió con lo mandatado por la Sala Superior en este asunto RAP 190-2009, bueno, pues emitió la resolución correspondiente y esta resolución fue nuevamente controvertida ante la Sala Superior en el asunto SUPRAP 234-2009. En lo que se refiere al fondo del asunto, pues en realidad el criterio de la Sala Superior no se modificó, siguió creyendo que pues
el conflicto que se había presentado representaba o derivaba de un acto de propaganda por parte del candidato en cuestión, pero que al no poderse acreditar la contratación de este espacio no podía ser sancionable, ¿no? Esta parte se mantuvo igual, no modificó su criterio la Sala Superior, pero en este asunto SUPRAP 234-2009 se planteó la Sala Superior algunos aspectos que resultan interesantes a tomar en consideración para las personas que ejercen el periodismo, con el propósito de que tomen en consideración estos aspectos justamente para la realización de entrevistas y que éstas no vulneren el principio de equidad en la contienda, ¿no? La Sala Superior consideró que los elementos fundamentales que deben de contener una entrevista se refieren a los sujetos emisores, es decir, los entrevistadores y los entrevistados, así como un sujeto receptor que es el auditorio, en este caso por la ciudadanía, el público que está atento a ese intercambio de opiniones que se da entre entrevistador y entrevistado. Ese es el primer elemento que nos plantea la Sala Superior que debe de contener una entrevista. El siguiente aspecto se refiere a la relevancia o notoriedad del personaje y del tema objeto de la entrevista. Es decir, que bueno, este elemento, digamos que es de carácter subjetivo, tiene que ver con la personalidad, con el quién es la persona que está siendo objeto de esa entrevista y bueno, pues este es un elemento que también vale la pena tener en consideración de acuerdo a lo planteado por la Sala Superior. Pudiera ser un elemento, digamos, un tanto cosmético o quizás de carácter más técnico o quizás a quienes pudieran considerar que es algo muy evidente, ¿no? O sea, no reviste la misma importancia entrevistar a el señor que cuida coches en la esquina versus el candidato que está postulado para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México o qué sé yo, ¿no? Con absoluto respeto para el señor que cuida coches en la esquina, pero me refiero a que pues justamente no tiene la misma relevancia en términos sociales o políticos en este caso uno y otro personaje, ¿no? Bueno, el tercer elemento se refiere a la interacción mediante preguntas del entrevistador y respuestas del entrevistado. Y el último se refiere a la finalidad de la entrevista, que puede ser obtener información, recoger noticias, opiniones, comentarios, interpretaciones o juicios por parte del entrevistado, con independencia de si la entrevista es resultado de un encuentro casual o de una invitación anterior, ¿no? Bueno, estos últimos aspectos resultan interesantes porque nos hablan, digamos, del formato que define esta categoría de la comunicación que se refiere a la entrevista. Una entrevista está basada justamente en planteamientos, en inquietudes, en interrogantes, en preguntas que se plantean por parte del conductor, de quien está llevando a cabo la entrevista, y la parte complementaria consiste justamente en las réplicas, en las respuestas que brinde a estas inquietudes, a estos cuestionamientos, la persona que está siendo entrevistada, ¿no? Ese es el formato tradicional que distingue a una entrevista. Y la otra parte que vale la pena destacar es el complemento del último apunte que tenemos en la lámina, es decir, que la entrevista puede ser resultado de una planeación, puede ser que con anticipación se programe una entrevista en un espacio determinado, o bien que sea de tipo espontáneo, como la que aparentemente se llevó a cabo con Demetrio Sodi en el marco de un partido de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, la entrevista se puede realizar con premeditación o se puede planificar y realizarse a la luz de esta planificación o bien puede responder a un ejercicio espontáneo, ¿no? Pero siempre y cuando cumpla con estos requisitos de formato que se refieren a plantear preguntas y que el entrevistado las responda. Bueno, a continuación tenemos este otro asunto, el SUBRAP 280-2009, en donde el Partido Acción Nacional controvirtió una resolución del Instituto Nacional Electoral, bueno, en ese entonces Instituto Federal Electoral, mediante la cual declaró infundado el procedimiento especial sancionador promovido contra Ana Guevara, los partidos de la Revolución Democrática, el Trabajo y Convergencia, así como ESPN México. Este asunto se relaciona de alguna forma con el anterior porque una de las figuras involucradas es Ana Guevara, que era la otra contendiente
de esa elección a la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Aquí vemos que pues, uno era Demetrio Sodi, postulado por el PAN, y la otra era Ana Guevara, postulada por esta coalición integrada por el PRD, el PT y Convergencia, ¿no? Bueno, en este caso se dio una situación un tanto similar a la de Ernesto Sodi, pero con algunas, un tanto similar en cuanto a que el objeto de controversia tiene que ver con un aparente ejercicio del periodismo en torno a una figura pública, en este caso candidatos, ¿no? Demetrio Sodi por un lado y ahora Ana Guevara. Pero en el caso de Demetrio Sodi, en realidad estamos hablando de una entrevista que se hizo, bueno, no sé si fue real o se hizo aparentar como una entrevista espontánea, ¿no? En el caso de Ana Guevara, en realidad estamos hablando de un formato un tanto distinto, porque si bien incluye, digamos, una parte de entrevista, el formato es mucho más amplio en el sentido de que se trató de un reportaje periodístico, ¿no? Es decir, que no solamente consistió en este intercambio entre entrevistador y entrevistado, sino que se acompañó de algunos otros elementos que tenían que ver, por ejemplo, con destacar los logros profesionales en el ámbito deportivo de Ana Guevara, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, la denuncia que interpuso el Partido Acción Nacional se presentó por compra y adquisición, aparente compra y adquisición en televisión, debido a este reportaje que estamos mencionando, dedicado a Ana Guevara en su etapa de candidata a la delegación Miguel Hidalgo, y que fue transmitido por la cadena deportiva de televisión de paga y ESPN en México. Bueno, del análisis que realizó el Instituto Nacional, bueno, entonces Federal Electoral, se advierte que existen diversos elementos que pueden ser considerados como propaganda, puesto que las manifestaciones y las imágenes contenidas hacen referencia a la persona en cuestión como candidata a jefa delegacional, al partido político que la postulaba, o bueno, a los tres partidos que integraban la coalición, a diversos actos de campaña. Consideramos, reitero, que se trataba de un reportaje, no solamente de una entrevista, y por lo tanto se daban cuenta de algunos eventos o de la participación de Ana Guevara en algunos eventos de carácter proselitista en su camino a la jefatura de la delegación Miguel Hidalgo. Bueno, también se exponían algunas posturas de la candidata en cuestión respecto a problemáticas sociales, o también se hacía alusión a compromisos y posturas que asumía la propia candidata y que se materializarían en caso de ganar la elección en la cual estaba participando. Bueno, por último tenemos que los hechos objetos de análisis tuvieron lugar dentro del género periodístico del reportaje, el cual, conforme con lo expuesto, no se encuentra prohibido ni restringido en manera alguna por las normas citadas en cuanto a alguna censura previa respecto a los contenidos que cada medio decide incluir en su programación o en relación a las personas que puedan o sean material del mismo. Es decir, que se consideró que no estaba prohibido, por supuesto, que se llevaran a cabo este tipo de ejercicios periodísticos, de reportajes, pero en este caso, por el contenido que se estaba manejando en ese reportaje, se podía advertir pues una propaganda que beneficiaba a la protagonista del mismo, es decir, Ana Gabriela Guevara, candidata a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, el criterio que se adoptó en este caso fue prácticamente el mismo que en el caso Sodi, por eso les decía que pues guardan alguna relación, porque el criterio se mantuvo igual, es decir, en este caso la Sala Superior consideró igualmente que había elementos para considerar que el objeto de discusión, el reportaje periodístico, revestía un tipo de propaganda, pero al no poder acreditarse una compra directa, una contraprestación, un vínculo comercial, pues no podía ser sancionable, ¿no? Les digo, estos criterios se modificarían al paso del tiempo, en particular a partir del año 2015, ¿no? Pero bueno, el criterio que adoptó la Sala Superior fue prácticamente el mismo que había aplicado para el caso Demetrio Sodi. Pero algo que vale la pena destacar acá es que en la sentencia la Sala Superior
planteó algunos parámetros mínimos que deben de contener los ejercicios periodísticos que tengan este formato de reportaje, sobre todo en aras de no trastocar el principio de equidad en la contienda. En un momento le doy el uso de la voz a Alejandra, ¿fue quien lo solicitó? ¿Alguien levantó la manita? Bueno, en un momento abrimos el espacio de intercambio. Bueno, entonces estos parámetros, Lourdes, ok. Estos parámetros mínimos que deben de seguir los comunicadores, los profesionales del periodismo para la realización de estos ejercicios y que ello no conlleve a la vulneración del principio de equidad en la contienda, se refieren a estos que tenemos en pantalla, ¿no? En primer lugar, tenemos que se debe de garantizar un elemento de objetividad, es decir, que los mensajes que versen sobre partidos políticos y candidatos, eh, bueno, lo leo textual. La objetividad, la cual debe prevalecer en los reportajes que se hagan sobre partidos políticos y candidatos, lo que implica que exista una clara diferenciación entre las opiniones de los periodistas y las de los actores políticos para no generar confusiones en el electorado. Es decir, que, bueno, se tiene que establecer con toda claridad cuál es la postura del candidato o de la persona que está siendo entrevistada versus la postura que está asumiendo la persona que conduce o que lleva a cabo la entrevista o, en su caso, que está presentando el reportaje periodístico, ¿no? Esto es sumamente importante para advertir que quien está llevando a cabo el ejercicio periodístico, pues no está siendo parcial, no está tomando partido por el personaje que está protagonizando, ya sea el reportaje o la entrevista, ¿no? Entonces, este aspecto de la objetividad es sumamente importante tenerlo en consideración prácticamente en cualquier experiencia periodística que se suscite en el contexto de las campañas electorales o en general en el contexto de los comicios. Otro aspecto que va de la mano de lo anterior se refiere a la imparcialidad, el entendido de que el reportaje no debe ser tendencioso, atacar o hacer apología de un partido o candidato. Evidentemente, si de lo que estamos hablando es de un ejercicio periodístico que lo que busca es informar, bueno, pues no se puede tomar partido a favor o en contra de alguna opción política, ¿no? Entonces, este aspecto de la imparcialidad es sumamente importante, es un factor que también en los lineamientos a los cuales hacíamos referencia hace rato son tomados en consideración por el Instituto Nacional Electoral. Evidentemente, los comunicadores en su papel de correas de transmisión, de difusión, de difusores de la vida política y social, bueno, tienen que asumir una postura de imparcialidad que implica, reitero, no tomar partido por ninguna fuerza política, porque eso se traduciría en una vulneración al principio de equidad en la contienda. Bueno, otro aspecto importante es la contextualización del tema, lo que significa que el reportaje debe estar identificado como tal, evitando cualquier tipo de confusión. Es decir, que un material que se presenta como contenido noticioso, pues debe de corresponderse justamente con la categoría de la comunicación noticiosa, ¿no? Porque si se busca difundir un material aparentemente con contenido noticioso, pero que en el fondo constituye algún tipo de propaganda, pues evidentemente estaríamos igual ante una vulneración al principio de equidad en la contienda, ¿no? Es decir, estos casos que se dan de simulación periodística en beneficio de una propuesta política en específico, un partido, un candidato o una candidata, ¿no? Bueno, otro aspecto que vale la pena tener en consideración a la luz de este catálogo que nos plantea la sala superior se refiere a la forma de transmisión, que a diferencia de los promocionales o spots, debe concretarse a un número limitado de transmisiones en un contexto específico que no haga perder su calidad de labor periodística. Se debe tener presente que el reportaje, es un género periodístico y no un medio publicitario. En este aspecto también es sumamente importante para evitar o para, en su caso, identificar aquellas situaciones de simulación periodística que en el fondo constituye propaganda, ¿no? Si resulta que un medio, un comunicador, un analista realiza una entrevista o un reportaje en específico de un candidato o de un partido, bueno, pues este material
se difunde en alguna ocasión, eventualmente puede tener algún tipo de réplica, generar algún tipo de resonancia, pero todo esto dentro de un ámbito de control, ¿no? ¿Qué es lo que, a qué me refiero con esto de un ámbito de control? Bueno, pues a que este material eventualmente puede ser transmitido en una ocasión y reitero, a lo mejor otros medios de comunicación lo retoman, otros medios de comunicación presentan segmentos de ese reportaje, de esa entrevista, etcétera. Esa parte no se puede controlar, pero lo que me refiero a este ámbito de control estriba en que el medio que generó este material, el medio que lo dio a conocer por primera ocasión, pues tendría que limitarse justamente a eso, a haberlo dado a conocer en un momento. Porque si resulta que reiteradamente este medio vuelve a transmitir esa entrevista, si le da otro formato para presentarlo en un espacio distinto, si, es decir, si sobre este contenido se vuelve varias veces, pues entonces a lo mejor ya podríamos poner en duda la objetividad y la imparcialidad de ese material y del medio o el comunicador que lo dio a conocer y que lo generó, ¿no? Porque pues a lo mejor ya la reiteración de este material en términos de difusión, pues ya responde a un interés distinto a el estrictamente noticioso, ¿no? Entonces, esta parte también es importante tenerla en consideración. Justamente por eso la Sala Superior nos habla de que el reportaje es un género periodístico y no un medio publicitario, como puede ser, por ejemplo, un spot. Un spot, pues sabemos que se pauta y se repite una y otra y otra y otra vez, ¿no? Eso es perfectamente válido, está perfectamente reglamentado en nuestra legislación electoral, pero porque constituye un medio de propaganda, ¿no? Un reportaje no tendría que constituir un medio de propaganda y por lo tanto no podría ser reiterado de manera sistemática, ¿no? Bueno, y por último, tenemos dos elementos que se refieren al periodo de transmisión y la gratuidad. El periodo de transmisión nos dice a Sala Superior que es en el entendido de que su difusión debe sujetarse a los mismos términos que las limitantes establecidas respecto de la propaganda electoral, por ejemplo, en la época de veda o en el periodo de intercampañas. Bueno, este aspecto es importante porque puede ser que un contenido aparentemente de tipo noticioso o efectivamente de tipo noticioso, finalmente termine por convertirse en una infracción en atención al momento en que este es dado a conocer, en que es difundido, ¿no? Por eso es sumamente importante tener en consideración este aspecto temporal, ¿no? Quizás no tiene el mismo impacto un contenido de carácter noticioso en el contexto de las campañas en comparación con el impacto que podía tener pues antes de que den inicio las campañas o incluso antes de las precampañas, ¿no? También, por supuesto, es importante tener en consideración el tema de la veda electoral. Imagínense lo que significa que un medio de comunicación dé a conocer un día antes de la jornada electoral un reportaje o un contenido noticioso que coloca en una situación de comprometida a un candidato o a una candidata en específico, ¿no? Bueno, pues habría que considerar, por supuesto, las características, los elementos que definen al caso concreto, pero así en términos generales, un supuesto como el que estoy planteando, pues quizás pudiera ser objeto de una sanción por violentar el periodo de veda y sobre todo por el impacto que tendría este spot en detrimento del candidato al cual está o que está tomando como objeto de análisis, ¿no? Entonces, este aspecto de la temporalidad también es un tema importante a tener en consideración. Y por último, la gratuidad. Significa que el reportaje no debe implicar el pago de una contraprestación económica por concepto de su realización, ni mucho menos de su transmisión o difusión. Si ya quedamos que está prohibida la compra y adquisición de espacios en radio y televisión, pues bueno, quedaría igualmente prohibido que un candidato o que una candidata pagase a una empresa concesionaria para que le realizara una entrevista o un reportaje, ¿no? Esto evidentemente pues constituiría una violación a nuestro sistema de comunicación política y trastocaría el principio de equidad en la contienda como lo hemos comentado. Bueno, a continuación tenemos este caso de López, bueno, conocido como el caso López Dóriga. Es un asunto que fue resuelto por la Sala Regional Especializada
identificado con la clave PCC 13 del 2015 y que pues a lo mejor algunos de ustedes recordarán. De hecho, bueno, pues tengo aquí la liga del video para incluso pues quizás hacer un breve break que no resulte tan tedioso. Déjenme suspender la presentación y poner este video que en realidad pues dura apenas unos segundos para que recordemos cuál fue el objeto de discusión, el objeto de denuncia. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso desde hoy queremos ser tu voz. Bueno, este video, este spot, que fue pautado por el Partido de la Revolución Democrática, fue controvertido, fue denunciado por el periodista Joaquín López Dóriga, quien consideraba que la utilización de su imagen pues tenía implicaciones para el libre ejercicio del periodismo, porque pues, de alguna manera lo calumniaba, se asociaba su imagen con algunos hechos delictivos como la desaparición de personas, como la vinculación con, que no constituye un hecho delictivo, pero bueno, pues lo vinculaba con grupos de poder político, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, López Dóriga denunció la utilización indebida de su imagen a través de este spot y la sala regional especializada, déjenme volverles a compartir la presentación. La sala regional especializada consideró que bueno, había que tomar en consideración que las personas con proyección pública deben admitir una disminución en la protección de su vida privada, siempre y cuando la información difundida tenga alguna vinculación con la circunstancia que les dé proyección pública a ellos o ellos la hayan voluntariamente difundido. Este es un criterio que, bueno, con algunos otros matices ha sido reiterado de manera, pues yo me atrevería a decir que casi sistemática por la sala superior y bueno, por las demás salas del Tribunal Electoral, en el entendido de que las figuras públicas, en particular los partidos, candidatos y los personajes que pertenecen a la vida política mexicana, tienen que estar o están sujetos a un mayor nivel de escrutinio público y por lo tanto su nivel de tolerancia a las críticas, a los señalamientos, a la discusión en torno a su actuar, en torno a su imagen y demás, pues tiene que ser vista desde un punto de vista, desde un parámetro distinto en comparación con el resto de las personas, ¿no? Es decir, que los funcionarios públicos, los partidos, candidatos y demás, bueno, pues justamente por ser figuras públicas, por desempeñar funciones que tienen que ver con la vida social y política del país, pues están sujetos a un mayor escrutinio de la sociedad y por lo tanto a más críticas y a más señalamientos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esfera, digamos, como de vida privada, su esfera de tolerancia, pues es distinta, reitero, en comparación con la que aplica o asiste a los demás integrantes de la sociedad mexicana, ¿no? Este es un criterio que, reitero, ha sido muy o bueno, planteado por el Tribunal Electoral de manera recurrente en muchos asuntos, ¿no?
este estatus que revisten los funcionarios públicos y los candidatos y partidos. Bueno, pero en el caso concreto, estamos hablando de una figura pública que no necesariamente tiene que ver con la vida política del país, estamos hablando de un comunicador, ¿no? En este caso, la Sala Superior consideró que, bueno, el uso de la imagen del comunicador Joaquín López Dóriga en realidad no se justificaba con el contenido, no se justificaba en el contenido del spot. En realidad, pues no se explicaba, no se argumentaba, no se exponía cuál era la intención de incorporar esta imagen del comunicador, que en ese entonces era el conductor del principal noticiero de la compañía Televisa de las 10 de la noche, ¿no? Entonces, no se establecía como una justificación de por qué se incorporaba la figura de Joaquín López Dóriga en este spot, ¿no? En este sentido, la sala superior consideró que se hacía un uso indebido porque, de la imagen del comunicador, reitero, porque no se justificaba su incorporación en este contenido, aunque consideró que no se actualizaba la calumnia porque en realidad justamente como no había un argumento que sustentara la incorporación de la imagen de López Dóriga en este contenido, pues en realidad no había tampoco ninguna imputación directa respecto a hechos delictivos o hechos que se considerasen falsos y que en tal sentido permitiesen actualizar la calumnia, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues la sala regional especializada consideró que el partido había incurrido en un uso indebido de un particular, en este caso del comunicador López Dóriga, consideró que no había no se ha actualizado este criterio de la real malicia, es decir, que no se podía advertir dolo en la incorporación de la imagen de López Dóriga en este spot y que, por lo tanto, la falta podía ser calificada como leve y en tal sentido fue sancionado el partido únicamente con una amonestación pública y evidentemente se le ordenó eliminar de este spot la figura de Joaquín López Dóriga, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un asunto que nos da cuenta de la sala superior, de cómo la sala superior protege la imagen de los particulares, aun cuando sean figuras públicas. En el caso particular de Joaquín López Dóriga, me parece que el asunto reviste importancia porque se trata de un comunicador. Finalmente, si el partido, la Revolución Democrática, hubiera hecho algún tipo de imputación directa hacia López Dóriga, pues evidentemente esto hubiera podido constituir una violación a su esfera de derechos subjetivos, en particular lo que se refiere a su honra, a su reputación, a su prestigio como comunicador, y pues un señalamiento de esta naturaleza pudo haber afectado esta esfera de derechos, ¿no? Pero pues en realidad, como no había una imputación directa, o por lo menos no se podía advertir, la sala superior consideró que simplemente se había hecho un uso indebido de su imagen, pero que no se actualizaba la calumnia. Bueno, a continuación tenemos este otro caso de Manuel Cota, o conocido como el caso de Manuel Cota, identificado con la clave subrap 182-2017. Bueno, antes de continuar, pues quisiera preguntar si alguien tiene algún comentario, alguna inquietud, alguna aportación que desea hacer hasta esta parte que llevamos de la sesión. Ok, si no hubiera intervenciones, entonces continúo con la exposición. Adelante, Humberto, por favor. Sí, muchas gracias, maestro. Bueno, ahorita sobre este tema, lo que se experimentó en el proceso previo al 2012, ¿no? En donde el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, aparecía en diferentes medios de comunicación en una simulación de entrevistas y lo que finalmente buscaban era el posicionamiento de este personaje para posteriormente poder competir en el proceso electoral del 2012 a la presidencia de la República. Pero pues constantemente las televisoras, en este caso de Televisa, pasaban reportajes
de su gobierno o de él, e inclusive hasta de su vida privada al haber una relación con una actriz de esa misma empresa, y hasta en los programas de espectáculos, pues salían entrevistas en donde pues era evidente que la intención era el posicionamiento de la figura del personaje que en algún momento pues competiría en un proceso electoral, y que finalmente a través de esta propaganda que se realizó de su imagen, pues considero que influyó en ese momento, en ese entonces, pues para que pudiera tener cierta preferencia en cuanto al electorado, dado a todo lo que se realizó previo a la campaña y posteriormente en el resultado electoral. Es cuanto. Gracias, Humberto. Bueno, el caso del expresidente Peña Nieto en su etapa de gobernador y quizás de precandidato es interesante a la luz de lo que comenta Humberto, porque de hecho hubo denuncias en ese sentido respecto a la sobreexposición de la figura del gobernador Peña Nieto, porque pues bueno, había quienes con anticipación lo observaban como un posible candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, algo que finalmente se concretó, ¿no? Pero el asunto es que algunas de las denuncias que se presentaron en su momento tenían que ver con actos anticipados de campaña, ¿no? Pero en realidad, el criterio que adoptó la Sala Superior en estos casos fue que pues no se actualizaban los actos anticipados de campaña porque en realidad no se ostentaba él como candidato o como precandidato a la presidencia, también porque en términos de la línea del tiempo, pues no estábamos todavía, ni siquiera se había dado inicio al proceso electoral federal del año 2012 con el que se renovaría la presidencia de la República. Él aparecía en su condición de gobernador del Estado de México. En algunos casos, pues incluso hasta sus apariciones en estos programas de revista, pues eran pues más bien de tipo noticioso, aunque enfocados en este ámbito de la farándula, ¿no? A la luz de lo que comentábamos ayer, bueno, pues en el ámbito periodístico hay distintos géneros y, bueno, aun cuando Enrique Peña Nieto fuera una figura política, en este caso incursionaba en el género del periodismo o en el género que era cubierto por el periodismo de espectáculos, ¿no? Es un caso sumamente interesante que, pues de hecho, creo que ayudó a establecer algunos límites adicionales a nuestro modelo de comunicación política. Ustedes recordarán que, por ejemplo, a partir del año 2007 que se prohibió la propaganda personalizada, pues muchos gobernadores dejaron de aparecer en los promocionales que daban cuenta de sus logros de campaña, o en este caso de sus logros de gestión, mejor dicho, ¿no? Pero bueno, todavía era muy grande eh, em, la tentación de aparecer en estos mensajes, pero bueno, a partir del año 2014 esto ha venido disminuyendo considerablemente. Pero creo que todo, el hecho de que haya disminuido este tipo de prácticas que pudiéramos considerar incluso como malas prácticas electorales, se debe a que pues se han venido afinando algunos criterios jurisprudenciales. Por ejemplo, yo no sé si hoy por hoy una experiencia como la que vivimos con Enrique Peña Nieto pudiera ser valorada en términos jurisdiccionales en los mismos términos. Es decir, no sé si en la actualidad las autoridades electorales valorarían, las jurisdiccionales en específico, valorarían de la misma forma la participación de una figura pública como un gobernador en programas de revista, por ejemplo, ¿no? O en programas deportivos o qué sé yo, ¿no? No sé si sería valorada de la misma forma. Pero bueno, quizás ahora sería valorado de una forma distinta a la luz de las experiencias previas. Esto también me hace recordar este caso, no recuerdo ahorita la clave de la sentencia, pero con la cual se resolvió una propuesta de lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, que coloquialmente fueron conocidos como de cancha pareja. No sé si ustedes se acuerdan de ese caso, ¿no? Estos lineamientos buscaban establecer algunos criterios que previnieran situaciones como la que nos acaba de comentar Humberto, justamente, ¿no? Que obligaran a las figuras políticas
a emitir o a externar con la debida anticipación su pretensión de participar en alguna contienda política, ¿no? Entre muchas otras cuestiones. La verdad es que eran lineamientos bastante robustos, que además ameritaron una serie de impugnaciones inusitadas en la historia de la justicia electoral. Si no me equivoco, fueron más de 300 impugnaciones las que se presentaron en contra de estos lineamientos, porque varios de los actores eran partidos políticos, legisladores, ya que también se argumentaba que el INE había invadido la esfera de competencia del órgano legislativo, que había vulnerado el principio de reserva de ley, también varios gobernadores, empresas privadas, por las restricciones que les impondría eventualmente la aplicación de estos lineamientos, entre otras cuestiones. Entonces fue un documento que resultaba sumamente ambicioso, en mi opinión. Creo que algunos de estos elementos hubieran resultado pertinentes poner en la práctica, pero bueno, pues la Sala Superior consideró que en efecto el INE había excedido sus facultades reglamentarias, había trastocado la reserva de ley y digamos que, para decirlo con franqueza, como que decidió pues dar vuelta a la página y ni siquiera se planteó la posibilidad de revisar o de retomar por otros mecanismos algunos de los contenidos de esos lineamientos, ¿no? Yo creo que en la práctica algunos de esos contenidos hubieran resultado útiles, pero bueno, pues se decidió dejarlos pasar, ¿no? Pero bueno, pues este tipo de experiencias creo que nos han ayudado, reitero, como para fijar nuevos criterios que delimitan de manera más precisa estos contornos de nuestro modelo de comunicación política. Reitero, yo no sé si en la actualidad alguna experiencia como la que vivimos con el entonces gobernador Enrique Peña Nieto sería calificada en los mismos términos, ¿no? Y de hecho, este criterio que aplicó para el caso de Enrique Peña Nieto, de alguna forma también benefició indirectamente al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ustedes recordarán que también en muchos momentos se presentaron impugnaciones, denuncias en contra de Andrés Manuel López Obrador en su calidad de dirigente partidista, en su calidad, en su momento, de militante del Partido de la Revolución Democrática, por la presencia que tenía en medios de comunicación a través de los spots que eran pautados primero por el PRD, y una vez que se fundó Morena, pues por la presencia que tenía en Morena, ¿no? Pero bueno, justamente el mismo criterio de considerar que no se hacían llamados al voto, de que no se ostentaba como candidato ni como precandidato, que no presentaba ninguna plataforma política, fue el mismo que asumió la Sala Superior, ¿no? Por lo tanto, pues no se sancionó en general la presencia de Andrés Manuel López Obrador en estos spots pautados por los partidos en los cuales militó, ¿no? Reitero, a lo mejor ahora, pues una figura que tenga una exposición tan evidente, tan amplia como la que en su momento tuvo Andrés Manuel López Obrador como figura política del Partido de la Revolución Democrática, como ex candidato presidencial, después como presidente de Morena, como fundador de Morena, como fundador del Movimiento de Regeneración Nacional. Yo no sé si alguien con una presencia igual, una figura tan mediática, pudiera ser, si se presentara una denuncia, se adoptaría el mismo criterio que se siguió con Andrés Manuel, o con Peña Nieto, reitero, a la luz de pues, la experiencia que se ha sistematizado a lo largo de estos últimos años, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la exposición, vamos a presentar algunos casos más, y si al final tenemos oportunidad, podemos abrir otro espacio de intercambio, esto con independencia de que, como les dije desde ayer, si a lo largo de la exposición alguien desea intervenir, no tiene más que solicitarme el uso de la voz, ya sea abriendo su micrófono o con esta herramienta de la manita. Bueno, tenemos este caso, el SUPRAP 182-2017, en donde el Partido Acción Nacional denunció a la coalición integrada por el PRI, el Verde Ecologista de México y el PANAL, así como a su candidato a la gubernatura de Nayarit,
por la supuesta contratación de 30 publicaciones contenidas en igual número de ediciones del semanario Nayarit Publica, lo que podría constituir aportaciones en especie en beneficio de tal opción política. Es decir, que en este caso se denunciaba la presencia de, o mejor dicho, la cobertura que se hacía del candidato a la gubernatura postulado por el PRI Verde y el PANAL en este semanario de circulación local en Nayarit, ¿no? El INE sancionó a los partidos en cuestión por omitir rechazar la aportación en especie de una persona impedida por la normatividad electoral. Es decir, que finalmente el Instituto Nacional Electoral consideró que en efecto se había beneficiado de estas publicaciones el candidato postulado por esta coalición, aun cuando no se hubiera pagado por ellas, ¿no? Pero por el número de veces o el número de emisiones que se publicaron, por el tipo de cobertura que se hacía del personaje en cuestión y de sus actividades en campaña, pues se consideraba que pues finalmente se estaba frente a un tipo de propaganda electoral que pues no había sido reportada como parte de los gastos de campaña, ¿no? Naturalmente, la argumentación del PAN, de la coalición y del candidato en cuestión en ese sentido era que pues esto respondía a un ejercicio libre del periodismo, ¿no? No se había pagado por ello y por lo tanto pues no tendría la obligación el PAN de haber reportado esto como parte de sus informes de gastos de campaña, ¿no? Pero bueno, reitero, el INE sí consideró que se había beneficiado de estas publicaciones en especie. Bueno, el Partido Verde Ecologista de México controvirtió esta decisión del Instituto Nacional Electoral ante la Sala Superior en razón de que, entre otras cuestiones, consideraba el Partido Verde que no había valorado de manera adecuada las pruebas el Instituto Nacional Electoral y que solamente había tomado en consideración que en las publicaciones de mérito se incluía la palabra candidato y que este había sido, digamos, como el elemento principal tomado en consideración por el Instituto Nacional Electoral para tomar la determinación que había sido adoptada, ¿no? Bueno, las consideraciones de la Sala Superior estriban en los contenidos que tenemos en la lámina. La responsable, es decir, la autoridad electoral, desarrolló, bueno, el INE, desarrolló un análisis en el que describió cada una de las notas, esto para derribar el argumento de el Partido Verde respecto a que el único factor que había sido tomado en consideración por la autoridad correspondiente era esta palabra, esta categoría de candidato que se había incluido en las publicaciones, ¿no? La Sala Superior consideró que no, que el INE había llevado a cabo una revisión meticulosa de cada una de las notas en cuanto a su publicación, es decir, el momento en que fue difundido, en cuanto a su contenido, entre otros elementos, ¿no? Por otro lado, la Sala Superior consideró que del análisis integral y conjunto de todo el caudal probatorio se desprendía que estas publicaciones contienen la imagen y nombre del candidato denunciado, eso era público y notorio, se identificaba la coalición que lo postulaba y los logotipos de los partidos integrantes de esta, se mencionaba la plataforma electoral en las propuestas realizadas en la campaña y se refieren a las razones por las que se consideraba la mejor opción, es decir, que no solamente se daba, digamos, una cobertura noticiosa de las actividades de campaña, sino que además se fijaba una postura en torno a la figura del candidato en cuestión y de los partidos que lo postulaban y de su plataforma electoral. Es decir, que se rompía con este elemento de imparcialidad que resulta toral para el ejercicio de estos de estas actividades periodísticas, ¿no? Bueno, la Sala Superior consideró que objetivamente el contenido tuvo como, bueno, una vez que se analizó objetivamente el contenido, este tuvo como propósito enaltecer las cualidades de un candidato específico y posicionarlo con una ventaja frente a sus oponentes, características propias de la propaganda electoral.
En ese sentido, al no acreditarse la existencia de un contrato o transacción monetaria, es dable concluir que tales inserciones constituyen aportaciones en especie. Entonces, aquí podemos ver ya cómo se empieza a modificar el criterio, porque vemos que, a diferencia de los casos de Ana Guevara, de Demetrio Sodi, en donde como no había un contrato de por medio, bueno, pues no se podía considerar que se tenía un acceso indebido a los espacios en radio y televisión. Aquí vemos que tampoco se puede acreditar que haya una contraprestación, un vínculo de transacción económica entre el equipo de campaña y el medio de comunicación en comento, pero finalmente las publicaciones constituyen un medio de propaganda a la luz de los elementos que la integran, que la componen, y aun cuando no haya habido este vínculo comercial, pues bueno, se vio beneficiada de esa propaganda y por lo tanto la Sala Superior considera que esto constituye un beneficio en especie, es decir, un beneficio por el cual no pagó, pero que de todas maneras obtuvo. Entonces podemos ver que comienza a modificarse aquí el criterio por lo que se refiere a la adquisición. En este caso estamos hablando no de radio y televisión, sino de un medio impreso, pero podemos ver que aún así, cuando se trata de un medio distinto, comienza a advertirse una modificación, comienza a observarse un giro en la perspectiva para analizar este tipo de cuestiones, este tipo de asuntos en donde no se establece un vínculo comercial, pero se está ante la presencia de propaganda a todas luces, ¿no? Les digo, ya es un criterio un tanto diferente respecto a el adoptado en los casos de Ana Guevara y de Demetrio Sodi. Bueno, este caso ya fue resuelto por la actual integración de la Sala Superior y quizás ello explique justamente este cambio de criterio, ¿no? Después de todo, pues las personas hacen a las instituciones, aun cuando bueno, pues las líneas jurisprudenciales están ahí establecidas y lo más dable, lo más lógico en muchos casos es que se siga por esa misma línea, ¿no? Claro, hay que atender también a las circunstancias contextuales. Les decía yo, pues quizás ahora sería diferente la valoración que haga la autoridad jurisdiccional de una circunstancia como la que se vivió con Enrique Peña Nieto o con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esto atendiendo a las cuestiones contextuales, a la modificación de algunos criterios, entre otras cuestiones, ¿no? Y hablando justamente de la modificación de criterios y de la importancia que estos revisten, me parece importante destacar que en este caso, en este asunto de SUPRAP 182-2017, respecto a estas denuncias de publicaciones en un medio impreso en el contexto de la campaña para la gobernatura de Nayarit, bueno, el asunto fue aprobado por unanimidad, pero el magistrado Felipe de la Mata Pizaña emitió un voto razonado para ampliar la explicación desde su perspectiva individual que justificase su voto, ¿no? Y en este voto razonado, el Tribunal Electoral plantea, bueno, el magistrado de la Mata, perdón, plantea tres premisas fundamentales que se han venido consolidando a lo largo del tiempo y a la luz de sentencias que han debido resolver asuntos en donde se involucra justamente el tema de la libertad periodística. Estas premisas se refieren en primer término a reconocer que la labor de los periodistas debe ser protegida en todo ámbito del derecho, incluida la materia electoral. Bueno, pues desde el día de ayer comentábamos que esta vertiente de la libertad de expresión, entendida como libertad del periodismo, está garantizada a la luz de los convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, entre otros, ¿no? Además de lo que establece la propia Constitución en su artículo 6 y en particular para lo que se refiere al periodismo en el artículo 7, ¿no? Entonces, bueno, a todas luces existe un marco legal, convencional, bastante amplio que garantiza justamente el derecho a la libertad de prensa. Por lo tanto,
pues el ejercicio de este derecho debe estar protegido por parte de todas las autoridades del Estado, incluidas las autoridades electorales. La segunda premisa que plantea el magistrado de la Mata se refiere a que la protección al periodismo no solo comprende la protección a la persona física, sino también a las personas morales que estén vinculadas con esa actividad. Es decir, que no solamente el ejercicio o la protección del periodismo se refiere a cobijar, a proteger a las personas en lo individual, sino también a los medios de comunicación en lo general, ¿no? A los periódicos, a las cadenas de televisión, a las cadenas de radiodifusión, incluso hoy en día, pues quizás también a los medios digitales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta protección que se tiene que aplicar sobre los profesionales del periodismo, implica entender a estos profesionales no en términos individuales, sino también en términos, digamos, de las instituciones o de los organismos o de los gremios, de las asociaciones a las cuales pertenecen. Y la última premisa se refiere a entender que la actividad periodística goza de una presunción de licitud que en su caso debe ser desvirtuada. Es decir, que se parte de la premisa de que los contenidos noticiosos, los contenidos que emanan del ejercicio del periodismo son lícitos, ¿no? Para quienes consideren que esto no es así, pues tienen que presentar las pruebas atinentes que permitan a su vez desvirtuar justamente esta presunción de licitud. Entonces, este es un aspecto importante porque, pues digamos que permite otorgar, planteado en términos abstractos, un voto de confianza a la comunidad periodística respecto a los contenidos que genera, ¿no? Evidentemente sabemos que no toda la información que generan los periodistas es precisa, en algunos casos puede que no sea incluso verídica. Les decía que hoy en el contexto de la comunicación digital, bueno, pues es muy difícil filtrar la información, seguir preservando estos cánones, estos parámetros de líneas editoriales, pero bueno, aún así los periodistas que gozan de espacios en los medios digitales, pues deben o están revestidos de esta presunción de licitud, ¿no? Evidentemente, quien opine lo contrario, quien tenga pruebas de que pues lo que se está dando a conocer constituye una infracción o es falso, pues tendría que presentar las pruebas correspondientes, ¿no? Y bueno, por último, vamos a comentar este asunto, el SubRep 165-2017 y acumulados, en donde se denunció la transmisión de un espacio de discusión, de análisis político que se transmite o se transmitió en el canal de televisión privada Efecto TV. Este espacio es conducido o era conducido, la verdad no sé si siga vigente, por Fernando Belaunzarán Méndez, quien era militante o es militante del Partido de la Revolución Democrática. En ese entonces, además de ser militante, pertenecía a la corriente interna de pensamiento del propio partido, conocida como Iniciativa Galileos. Bueno, este personaje, Fernando Belaunzarán, era el conductor de este programa y en una emisión en particular contó con la participación del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Bueno, en este caso se denunció por parte de Morena la difusión de este promocional, considerando que se beneficiaba o que se tenía un acceso indebido de parte de este personaje, Fernando Belaunzarán, y que se hacía promoción personalizada, ¿no? Pero la sala superior consideró que del análisis integral de los elementos gráficos del programa denunciado, se pudo corroborar que la identidad y o similitud del nombre y emblema de la corriente de opinión del PRD, o bueno, que correspondían a este partido, así como de la Asociación Política Nacional Galileos, con el nombre y logotipo del programa denunciado, y que debía tenerse en cuenta que Efecto TV, valiéndose de la relación contractual que tenía en ese momento con las concesionarias de Izzi, Megacable, Sky y Total Play, utilizó el tiempo que tuvo a su disposición mediante
terceras personas tiempos en televisión restringida, a través del cual se difundió el citado programa. Bueno, esto era parte, digamos, de las consideraciones que adoptó más bien el Instituto Nacional Electoral, ¿no? En la siguiente lámina es donde están las consideraciones de la Sala Superior. En este caso, la Sala Superior consideró, pues bueno, en consonancia con lo valorado por el INE, que en el programa el moderador y los invitados, al dirigir el debate y responder las preguntas respectivamente, ejercieron legítimamente su derecho a la libertad de expresión. También la Sala Superior consideró que el contexto en el cual se enmarcaba el programa, la modalidad restringida, considerando que no se difundió por televisión abierta, sino por televisión de paga a través de este canal Efecto TV, que se difundía a través de Izzi, Megacable y las demás compañías que ya se citaron. Bueno, considerando esta circunstancia, y la exhibición del programa antes de iniciar el periodo de campaña constituyen indicios que abonan a la conclusión de que no se pretendió difundir propaganda política o electoral a favor del PRD, defraudando a las normas que prohíben la contratación de tiempos en televisión, distintos a los administrados por el INE. Por su contenido y formato, finalmente, nos dice la Sala Superior, el programa televisivo puede calificarse como del género de opinión y, por tanto, contrariamente a la calificación jurídica de la Sala responsable, se está en presencia de un programa protegido por los derechos a la libertad de expresión y de información. Bueno, yo había dicho que el argumento que revisábamos en la lámina anterior era el que sustentaba la decisión del INE, pero habrá que tomar en consideración que, bueno, este asunto se resolvió ya con el nuevo esquema del procedimiento especial sancionador, por lo tanto, la resolución respecto al mismo correspondió en primera instancia a la Sala Regional Especializada. Recordemos que justamente a partir de la reforma del año 2014 se hizo una redistribución de competencias en materia del procedimiento especial sancionador, a efecto de que el INE se encargue de recibir la denuncia, integrar el expediente, sustanciar el asunto, llevar a cabo las diligencias correspondientes que implican la comparecencia de las partes y después enviar el expediente a la Sala Regional Especializada, que es la autoridad encargada de emitir la resolución correspondiente. Y la Sala Superior puede, a su vez, ser la instancia ante la cual se promueva la impugnación en contra de la resolución adoptada por la Sala Regional Especializada. En este caso, bueno, pues justamente fue lo que ocurrió, ¿no? La Sala Superior decidió revocar la resolución emitida por la Sala Regional Especializada, que había considerado que, bueno, no se podía considerar ese espacio y su difusión como un ejercicio auténtico del periodismo, y la Sala Superior adoptó un criterio distinto al hacer un análisis meticuloso de todos los elementos que se refieren a el momento en que se difundió el material, al medio en el cual se difundió, que fue un medio de televisión restringido, considerando también el contenido de los propios del propio programa, un programa de debate, tomando en consideración que no se fijaba o no se hacían llamados al voto en favor del Partido de la Revolución Democrática, no se presentaba ninguna plataforma electoral, no se ostentaba el conductor del programa como candidato, precandidato a algún cargo público, etcétera. A la luz de todos estos elementos, la Sala Superior concluyó que el espacio denunciado y su difusión, pues en realidad se había realizado en un contexto de libertad periodística y que por lo tanto no constituía ninguna infracción al modelo de comunicación política. Y bueno, para cerrar, cabe señalar que este asunto, el SUB-REP 165-2017 ya acumulado, fue tomado o fue sumamente relevante para acuñar esta jurisprudencia 15-2018. Sabemos que cuando se reitera un criterio en el mismo sentido, para el caso de la materia electoral, bueno, al tercer criterio que se emite en el mismo sentido, esto permite acuñar justamente un criterio superior de jurisprudencia, ¿no? Y este fue el caso, este último asunto que acabamos de revisar
permitió dar pie a esta jurisprudencia 15-2018 de rubro protección al periodismo, criterios para desvirtuar la presunción de licitud de la actividad periodística, que de alguna manera pues resume parte de lo que hemos comentado en estos últimos minutos, ¿no? Esta jurisprudencia pues hace alusión a el marco normativo que protege la libertad de prensa, y en cuanto al contenido sustantivo, tenemos que la jurisprudencia señala que la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. Bueno, esta expresión del manto jurídico protector pues suena un tanto romántica. Naturalmente es una expresión metafórica, pero que resulta, me parece, simbólica porque pues nos habla justamente de el énfasis que se hace en la necesidad de proteger el ejercicio del periodismo, ¿no? Como justamente un manto que se cierne sobre quienes lo practican, quienes lo llevan a cabo. Bueno, en este sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor solo puede ser superada cuando exista prueba en contrario, y ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística, ¿no? Es decir, que se adopta un criterio pro, en este caso pro periodismo, ante un caso o ante una situación de incertidumbre, ¿no? Se debe adoptar este criterio, digamos, como pro persona, pero adoptado o aplicable en este caso en específico a el gremio periodístico. Entonces, bueno, pues esta jurisprudencia podríamos considerarlo como la punta del compás de la protección que desde el ámbito de competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se cierne sobre todos los profesionales del periodismo en la materia electoral. Bueno, pues hasta aquí dejaría yo la exposición, con la intención de que si alguien desea hacer alguna intervención en estos minutos que nos quedan, pues se sienta con la absoluta confianza de compartirnoslas. Bueno, pues igual si no hay intervenciones, yo creo que no hay mayor problema si terminamos 9 minutos antes la sesión. Para quien le interese la presentación, por si desean identificar las sentencias y buscarlas ya por su cuenta, pues con gusto se las puedo compartir. Únicamente les pediría que me hagan la solicitud por correo electrónico. Mi correo es muy sencillo, es mi nombre, rafael.caballero@te.gov.mx. Bueno, sí tenemos una intervención a cargo de Mayra Villar. Por favor, Mayra. Gracias, maestro. Buenos días a todos. Nada más para comentar un PES, que es el PES diagonal 199, diagonal 2021, el cual se originó en el Estado de México durante el proceso de ayuntamientos de ese año, del 2021. A cargo de la entonces candidata a presidenta municipal por parte del partido Morena, Michelle Núñez Ponce, el cual, bueno, denunciaba calumnia por parte de, bueno, varios personajes un tanto conocidos, entre ellos Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Raimundo Riva Palacios, el cual es columnista en el portal de noticias Eje Central, y asimismo el columnista Leonardo Kurchenko en el portal de El Financiero. Ella, bueno, estos personajes, los columnistas sacaron diversas opiniones acerca de pues la candidatura de Morena en Valle de Bravo, en el cual entre los comentarios o títulos de las columnas, que fueron, al parecer fueron 4, no tengo el dato preciso de cuántas columnas, donde señala, por ejemplo, Raimundo Riva Palacio señala que como título, Morena y el narco en el Valle de Bravo. Después, asimismo, Riva Palacios tuitea esa columna
en los medios electrónicos que en Valle de Bravo la familia michoacana se metió en la campaña para la presidencia municipal para apoyar a Morena y al jefe de aduanas Horacio Duarte, que está tras ella. Posteriormente, así publica Leonardo Kurchenko que Valle de Bravo está en riesgo, y con palabras textuales hace mención que la promovente, en este caso la entonces candidata a la alcaldía de Valle de Bravo, cuenta con el poderoso apoyo de su pareja Horacio Duarte. Este personaje, Michelle Núñez, pues ya inicia lo que es el procedimiento, el procedimiento. A su vez, la resolución de este procedimiento, pues no sé, bueno, la siento un poquito blandita, por así decirlo, en cuanto a los periodistas. Y bueno, en el caso de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, lo que le atribuye la denunciante es que a su vez tuiteó una columna de Raimundo Riva Palacios y dijo que pues que eso estaba mal, que eso estaba en peligro, o sea, dio su opinión, pero lo hizo público en su Twitter y replicó la columna de Riva Palacios. ¿Por qué? Bueno, no sé si es mi punto de vista, pero aquí la resolución fue únicamente señalando, dejó inexistente las faltas tanto de Felipe de Jesús Calderón y libres de calumnia también a Raimundo Riva Palacios, Neri. Sin embargo, bueno, en el caso del periodista, pues sí hay un señalamiento un tanto directo. Lo único que se castigó, por así decirlo, bueno, la resolución, fue una amonestación pública y incluir, en este caso, el único sancionado fue Leonardo Kurchenko. Le atribuyeron únicamente que había la falta o la violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida, bueno, a este personaje, a este periodista. Y aquí la resolución fue que en su página de Twitter debía de publicar, pues por 10 días, la resolución en este caso del tribunal. Y asimismo tomar un curso de capacitación de violencia política contra las mujeres en razón de género para que él comprendiera qué cosa era esto, ¿no? Y también, bueno, lo que sí me pareció lógico, pero sin embargo pienso que debió de incluir al otro columnista, que inmediatamente se agregara en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia contra las mujeres en razón de género por un año. Bueno, esto lo podemos encontrar tanto en la página del Instituto Electoral del Estado de México como del INE. Bueno, son las personas sancionadas, ahí los podemos consultar, pero se me hace muy poquito, bueno, ya sé que no fue atribuible la calumnia, pero yo creo que sí había un tanto de elementos pues, que se hubieran considerado pues componentes de lo que denuncia Michelle Núñez Ponce en su momento. No sé cuál sea su opinión de usted o de algún integrante del grupo. Gracias, maestro. Gracias, Mayra. Bueno, la verdad es que no identifico el caso, pero a la luz de los aportes que nos hace, a mí me suena bastante consistente la resolución adoptada por el tribunal. Lo comento por lo siguiente. Por ejemplo, en el caso del tuit de Felipe Calderón, ahí podríamos entrar en una discusión interesante respecto a la neutralidad en las redes sociales, ¿no? Pero lo cierto es que el tribunal también ya ha planteado algunos criterios en este sentido. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerden un spot que se dio en el marco de las campañas electorales para la presidencia del 2018, en donde aparecía una mujer con un adulto mayor
que aparentemente personificaba a el candidato a la presidencia hoy, Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo, digamos que el contexto de la situación era que el adulto mayor deseaba manejar un auto y la mujer no lo quería dejar manejar, ¿no? Bueno, este video se difundió en ese contexto de las campañas electorales y en particular el asunto al cual me quiero referir es el hecho de que el vocero entonces de la campaña del candidato José Antonio Meade retuiteó este video que pues, de alguna forma le llegó a su cuenta de Twitter y la sala regional especializada consideró pues que había asumido cierta responsabilidad justamente al retuitear este contenido. Lo había sancionado también dando cuenta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, imponiéndole la obligación de tomar algunos cursos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, él controvirtió esta decisión de la sala especializada ante la superior y la sala superior consideró que el hecho de que haya retuiteado esto se inscribía en el libre ejercicio de la libertad de expresión y que no se le podría atribuir la autoría de ese contenido, él simplemente había pues redifundido, ¿no? Eso por supuesto podemos ponerlo a consideración. Podemos ponerlo a discusión, ¿no? Pero le decía que a la luz de criterios como este que estoy citando, pues me suena bastante lógico el hecho de que no se le haya reconocido alguna responsabilidad a el expresidente Calderón por haber redifundido un contenido que él no contribuyó a crear, ¿no? Y por lo que se refiere a las notas periodísticas de los comunicadores que usted refiere, Korchenko y Riva Palacio, creo que de alguna manera también el criterio adoptado va en consonancia con estos que hemos venido revisando sobre el manto protector y sobre la necesidad de que si alguien considera, o mejor dicho, de esta presunción de licitud sobre los contenidos de la función o de la profesión periodística o que derivan del ejercicio de la profesión periodística, ¿no? Si considerasen que esta información dada a conocer por estos periodistas en particular no era apegada a la realidad, que era falsa, pues entonces se tendrían que haber aportado los medios de convicción necesarios para desvirtuar esa presunción de licitud, ¿no? Supongo que en ese caso los elementos de prueba no fueron convincentes, no fueron suficientes como para que la autoridad jurisdiccional adoptara una decisión distinta a la que usted nos está comentando. Y en el caso por último, de la sanción que se impuso a Kurchenko, bueno, tampoco conozco bien a bien pues cuál haya sido el mensaje que emitió, pero supongo que ahí sí es fácil advertir que se cometió una irregularidad, una conducta antijurídica, quizás un tanto diferente a el punto medular de discusión que se refiere al contenido de estas notas periodísticas. Me refiero a que quizás para redifundir esas notas o para emitir una nota propia, en el caso de Kurchenko, reitero que no conozco el asunto, pero bueno, la intervención de Kurchenko, digamos que pudo haber sido analizada en dos vías o a través de dos vías distintas. Lo que tiene que ver propiamente con el ejercicio del periodismo, ya sea emitiendo una nota, una columna o redifundiéndola, y lo que tiene que ver con las expresiones que eventualmente hubiera podido proferir en la emisión de esas notas o en su redifusión, ¿no? Si estas expresiones que utilizó para llevar a cabo esta otra actividad resulta que se constituyen violencia política de género, bueno, pues pueden ser sancionadas por una vía distinta, que no tiene que ver directamente con el ejercicio de la función periodística, ¿no? Entonces, por ello es que, reitero, aunque no conozco el expediente, el asunto concreto que usted nos está planteando, a la luz de lo que nos expone, me suena bastante lógico, bastante consistente la resolución que adoptó la autoridad jurisdiccional. Por supuesto, puede estar a discusión, ¿no? O sea, cualquier fallo judicial, sobre todo los que emite el Tribunal Electoral, que se refieren a asuntos que revisten importancia para toda la gente,
pues están sujetos al escrutinio, a la discusión, ¿no? Pueden ser valorados por cada uno y cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Pero reitero que a mí me parece bastante consistente a la luz de las líneas jurisprudenciales que se han venido manejando recientemente. Cada quien tendrá su propia opinión, como Mayra nos ha expresado la propia, y bueno, pues yo únicamente señalaría esto, que pues todas las decisiones judiciales están expuestas a la discusión pública, ¿no? Todas estas que revisamos, pues igualmente cada una de ustedes tendrá su propia opinión. Pero muchas gracias por el aporte, Mayra. Bueno, pues ya nos pasamos ahora sí un poquito del tiempo. Les agradezco mucho el favor de su atención. Les deseo mucho éxito para que concluyan de buena manera su diplomado y cualquier otra actividad que estén llevando a cabo con la Escuela Judicial Electoral. Yo quedo a sus órdenes y seguramente nos volveremos a encontrar en otro espacio de esta Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias, muy buen día y muchas gracias, Girel, también por el apoyo con la grabación. Muchas gracias.